buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Librería Abierta, un espacio de encuentro de ediciones UNL que en esta ocasión nos convoca a la presentación del libro Contra el colonialismo idiomático, textos de Luis C. Pinto, 1940-1959, de Mara Grossman. Este título pertenece a la colección La lengua en cuestión, dirigida por Lucila Santomero, y forma parte del catálogo de la editorial Vera Cartonera, un proyecto impulsado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, a través del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral y con el apoyo de Ediciones UNL. Vera Cartonera está dirigida por Analía Gerbaudo, quien nos acompaña en esta presentación. En diálogo y conversación sobre esta obra nos acompañan Mara Grossman, investigadora y docente universitaria. Su interés se centra en las relaciones entre historia, lengua, discurso y política. Mara enseña lingüística en la Universidad Nacional de Hurlingham y es investigadora del CONICET. Su labor se enfoca en el análisis de archivos vinculados a las políticas lingüísticas en Argentina y dirige el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Lingüística de la Universidad de Hurlingham. Eduardo Rinesi, politólogo y filósofo, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Es profesor titular en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde fue rector entre 2010 y 2014, y actualmente dirige la carrera de especialización en Filosofía Política. También es docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Lucila Santomero, directora de la colección La lengua en cuestión de la editorial Vera Cartonera y del proyecto de extensión de libros y lecturas, bienes culturales y educación. Lucila también es investigadora del CONICET y enseña las cátedras de didáctica de la lengua y la literatura y gramática del español en la Universidad Nacional del Litoral. Les agradecemos a Mara, Eduardo y Lucila por aceptar esta invitación y también a todos quienes nos acompañan en esta jornada, y le damos la palabra en primer lugar a Lucila. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que es una alegría inmensa y un honor enorme compartir esta presentación con Mara y con Eduardo. Esta presentación o esta reunión para conversar sobre el libro que presentamos hoy, el libro de Mara. Antes también quiero agradecer, bueno, a Ivana, por supuesto, directora de Ediciones UNL, por todas las gestiones, tanto para hacer el libro como para ahora poder conversar sobre el libro. También agradezco a Analía Gerbaudo, la directora de Vera, por estar hoy con nosotros y acompañarnos en esta presentación, y a ambas por impulsarnos siempre y apoyarnos a publicar cada texto que decidimos publicar, cada uno con todas sus complejidades y sus discusiones, y siempre nos motivan a hacerlo. Así que bueno, muchas gracias a las dos. Bueno, y en segundo lugar, agradecerles a Mara y a Eduardo, que ya les presentó brevemente, a pesar de sus extensas trayectorias, ya les presentó brevemente Ivana, aunque ninguna necesite mucha presentación, pero sí me gustaría comenzar el encuentro comentando dos cuestiones acerca de ellos y de lo que vamos a conversar hoy sobre el libro, que es que los aportes de ellos dos, tanto de Eduardo como de Mara, acá en el litoral, los recuperamos en varias cátedras, tanto de grado como de posgrado, ¿no? Y sobre todo sus aportes alrededor de dos conceptos centrales, como son lengua y política, ¿no? Y también, por supuesto, el de archivo, ¿no? Podría decirse los tres términos centrales o las tres categorías sobre las que se articula el libro que vamos a presentar hoy. Con Analía Gerbaudo justamente y sus políticas de exhumación, al menos yo conocí los textos de Eduardo Rinesi, y de ese modo también un modo de pensar la política entendida como una intervención ante una grieta, ante una disconformidad, ante la que intervenir de algún modo. Y si lo vinculamos a esto con el modo político de Mara, de hacer trabajo con el archivo, ¿no? Activamente, un modo muy singular, muy particular, que acá en el litoral también nos apropiamos, como dice Derrida, una herencia infiel, ¿no? Porque nos apropiamos también a nuestro modo, pero ese modo singular, como les digo, también fue dejando acá sus huellas, sus restos, y bueno, es un poco sobre lo que nos interesa comentar hoy, del libro. No quiero extenderme mucho más yo, bueno, estuve ahí en la cocina de la edición del libro con Mara,
Este libro que interviene justamente, activa y políticamente sobre estos combates, sobre estos debates, exhumando allí donde quizás otros no apuestan a exhumar, ¿no? Este autor que Mara dice, un ignoto, ¿no? Una figura que quizás otro no prestaría atención, pero que reúne, agrupa de algún modo las concepciones, las representaciones, las ideas que circulaban de modo dominante en un momento dado sobre la lengua, sobre la soberanía idiomática, sobre el colonialismo. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a Eduardo y después si hay más, digamos, si hay algunas preguntas o demás, yo las retomo al final. ¿Mm? Bueno, Eduardo y Mara, los escuchamos muy atentamente. Gracias. Bueno, gracias, Lucila. Sí, bueno, una alegría muy grande estar presentando este libro de Mara en esta ya querida editorial, Eh, en esta colección tan linda, La lengua en cuestión, ¿no? Esa palabra cuestión es una palabra siempre interesante. Eh, Cuestión, en todas las lenguas que más o menos conocemos, es pregunta y es problema, ¿no? Eh, To be or not to be, that is the question. Esa es la pregunta que nos hacemos y ese es el problema que tenemos. Cuando decimos cuestión social, cuando decimos cuestión universitaria, ¿no? No cualquier pregunta es una cuestión. Es una pregunta que plantea problemas. Y si plantea problemas, como sugería recién Lucía, estamos en el campo de la política o estamos muy cerquita de que ese problema pueda ser politizado o pueda involucrar, en efecto, una interrogación sobre la vida colectiva, ¿no? Y los problemas que encuentra Mara en los textos de Luis Pinto, a quien nos hizo conocer, ¿no? Son problemas políticos fundamentales, en efecto, sobre la conformación misma de una nación, sobre la idea misma de lo común, ¿no? La lengua común como parte del espacio de lo común. La pregunta de Pinto es una pregunta hoy fundamental en la Argentina, porque hoy en la que escuchamos a la mañana, a la tarde y a la noche, en los discursos dominantes entre nosotros, que la idea misma de lo común es una idea despreciable, que somos una suma de átomos individuales, cada uno de nosotros más o menos molestos para el de al lado, ¿no? Y entonces no habría motivo para preguntarnos por qué deberíamos tener algo en común, por ejemplo, una lengua, ¿no? Un buen libertariano debería decirnos, bueno, que cada uno hable la lengua que quiera. Uno habla inglés, el otro habla francés, el otro habla castellano. Y si no se entienden, problema de ellos. Ya el mercado lo va a arreglar. Bueno, Pinto no creía que el mercado pudiera arreglar esas cosas, ¿no? Y si tenemos una idea política sobre lo común, si tenemos la idea de que somos algo más que un conjunto de átomos más o menos mutuamente molestos, debemos formularnos como un problema, ¿no? La pregunta por la lengua. Ese problema es un problema muy viejo. A mí me resulta interesante las varias ocasiones entre los textos que selecciona Mara de este hombre Pinto, que me alegra muchísimo y que le agradezco a Mara que me haya hecho conocer, porque en efecto, como ella aclara, es un personaje bastante desconocido, me parece sacando tal vez para expertos, para mí era por completo desconocido. Eh, las varias veces que este hombre Pinto repite la idea de que los hispanistas que creen que los que hablan correctamente la lengua que todos deberíamos hablar son los gramáticos españoles, ¿no? Cuyo reloj atrasa y está clavado, dice varias veces Pinto, en el siglo XVI, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante pensar el siglo XVI. El siglo XVI es claro, el siglo no podría decir del comienzo de la hegemonía del castellano en una península en la que, como señala Pinto en varias ocasiones, se hablaban y se siguen hablando muchas más lenguas que ella. ¿Qué pretensión la de los castellanos, dice Pinto? Pretender enseñarnos a hablar correctamente a todos los hispanoparlantes del planeta cuando en su propia península no tienen resuelta una cuestión que a veces se resuelve en la práctica a través de bilingüismos, ¿no? Y de hegemonías muy precarias. Pero en toda Europa el siglo XVI fue un siglo interesante, desde el punto de vista que aquí importa, ¿no? El XVI, el XVII también, ¿no? Es el siglo del diálogo sobre nuestra lengua que escribe
Maquiavelo, un texto hermoso de Maquiavelo, ese diálogo imaginario con Dante Alighieri, que forma parte fundamental del el pensamiento político de Maquiavelo acerca de cómo hacer de esa península, que era un despelote de pequeñas republiquetas, condados, ducados, yo qué sé qué, que hablaban distintas lenguas, que tenían distintas tradiciones, hacer de eso una nación. Si vamos a hacer de esta península la nación italiana, una tarea que demoró mucho tiempo más después de que Maquiavelo la postuló en el 16, entre otras cosas tenemos que darle una lengua nacional. ¿Y cuál debería ser esa lengua nacional? ¿Cuál de las distintas lenguas regionales de la península itálica tiene las condiciones para ser la lengua nacional de Italia? Ahí Maquiavelo tiene una propuesta, el toscano, que es la lengua de Dante, que es de la lengua de Boccaccio, que es la lengua mía, dice Maquiavelo, y que es la más linda de todas las de Italia, porque es la que habla el pueblo, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que es muy interesante. Eh, para la misma época en que Maquiavelo está pensando estas cosas, como sabemos bien y como nos recuerda Derrida en un librito precioso que a mí me gusta mucho, El lenguaje y las instituciones filosóficas, Francisco I está dando su famosa ordenanza en la que dice: a partir de aquí, todos los actos de la administración de la justicia y del Estado civil en el territorio francés deben ser dados en francés. Y eso es muy importante. Ni en el latín del imperio con el que se quería romper, ni en las lenguas maternas, vascas, germanas, lombardas, normandas, ¿no? Hay como después en el siglo XIX nos enseñó el gran pensamiento sobre la formación de la nación en Francia. Hay que olvidar todos esos orígenes distintos para hacer de ese montón de tradiciones, de tribus, de religiones, de creencias, de culturas, de lenguas, una nación, ¿no? Entonces, la formación de la nación es una y la misma cosa con la formación de la lengua nacional. Yo pensaba en ese decreto de Francisco I cuando leía una cosa que le interesa mucho a este hombre Pinto, que es la normativa, no sé si bajo la forma de decreto o de qué cosa, del gobierno de Perón. No, no es un decreto, es una resolución del Consejo Económico Nacional, ¿no? Pinto hace un chiste gracioso. No sé cuál es la soberanía en materia lingüística del Consejo Económico Nacional, pero en todo caso, esta muchachada dice en el año 1948 que a partir de ahora no los actos de la Administración de la Justicia y del Estado, como decía Francisco I, sino las cartas de los restaurantes, los programas de cine, teatro, etcétera, deben estar escritos en la lengua nacional, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay allí una preocupación por la conformación de una nación que tuvo tantos capítulos interesantes en la historia argentina, ¿no? Y uno puede pensar en la generación del 37 y uno puede pensar en la generación del 90 y sin duda que uno puede pensar en el peronismo sobre el que Mara escribió cosas tan importantes, ¿no? Entonces, acá en ese contexto dice: las cartas de los restaurantes, los programas del cine y del teatro deben ser escritos en lengua nacional. ¿Está bien o está mal eso?, se pregunta Pinto. Y dice: depende de a qué se entienda. ¿De qué se entienda por lengua nacional? Si le vamos a preguntar qué se entiende por lengua nacional a la Real Academia, estamos al horno con papas, mejor no le preguntemos. Si le vamos a preguntar a las mentes coloniales argentinas, que en la mejor de las hipótesis, cuando no hacen negocios con la Real Academia, lo que hacen es pedirle a la Real Academia que tengan la amabilidad de reconocer como legítima alguna variación más o menos patológica, ¿no? También estamos al horno. Ahora, si vamos a entender como lengua nacional, dice Pinto, la lengua que hablamos los argentinos y las argentinas, entonces está muy bien, ¿no? Entonces, ahí el asunto es, en todo el libro de Pinto, en toda la selección que hizo Mara, todo esto no lo concibió como un libro, Pinto, son intervenciones diversas, ¿no? Eh, me parece que la pregunta es la pregunta por a qué llamamos la lengua nacional, ¿no? Y claramente para Pinto la lengua nacional no es el castellano, ¿no? Pinto se resiste a llamar castellano a la lengua argentina. eh, la lengua argentina no puede tener un nombre extranjero, no puede tener un nombre dado en otro lugar.
Eh, por más que la lengua de los argentinos, dice Pinto, tenga un sedimento castellano, un sedimento español, eso es muy interesante. El español como sedimento de la lengua de los argentinos, no como la matriz de la lengua de los argentinos y mucho menos como la norma de la lengua de los argentinos, como un sedimento, ¿no? Eso me resultó muy interesante por razones que no vienen al caso o que sí vienen al caso porque tiene que ver con el mismo tema. Estoy leyendo con mucho interés las piezas que componen lo que suele llamarse el ciclo histórico inglés de Shakespeare, es decir, todas las piezas que escribió Shakespeare de Ricardo II a Ricardo III, pasando por los tres Enriques, que es una genial interpretación de Shakespeare del proceso de conformación de la nación inglesa moderna, del Estado inglés moderno y de la lengua inglesa moderna. Eso es muy interesante. Y allí hay un personaje genial que es, por supuesto, Enrique V, que antes de ser Enrique antes de ser rey, fue el príncipe, fue el hijo de Enrique IV, que era un señor que hablaba de un modo muy raro el inglés que se estaba forjando en Inglaterra. Cuando aparece Enrique IV en escena, en la primera parte de Enrique IV, aparece diciendo algo así. Tan asustados como estamos, tan agobiados, debemos encontrar, sin embargo, un tiempo de paz para preparar las nuevas luchas que debemos iniciar en tierras lejanas y remotas, ¿no? Y nunca más la boca sedienta de este suelo abrirá sus labios para la sangre de sus hijos, patatín, patatán. Lo interesante de lo que dice en este discurso muy solemne que da ante los nobles Enrique IV es que cuando dice las nuevas luchas que vamos a librar, iniciar, dice commands, las nuevas luchas to be commenced. Y cuando dice la boca sedienta de este suelo, dice entrance, la entrada de este suelo, to be commenced y entrance. Es decir, está ahí el francés que habían traído a Inglaterra los normandos que la habían invadido algunos siglos antes y que había quedado en Inglaterra como un sedimento en algunas zonas, en la zona de la culinaria, en la zona de las artes militares, que están llenas de palabras en francés, como army para empezar, y en la zona del lenguaje burocrático estatal, palabra esta que también en inglés deriva del latín que estaba atrás del francés, sedimentado ya para esta época en Inglaterra. Entonces, Inglaterra, cuya historia lingüística es extraordinariamente interesante, están ahí los antiguos bretones, están los vikingos que llegaron del norte, están los latinos que llegaron del sur, están los normandos que llegaron del otro lado del canal, ¿no? Y todo eso produce una mezcla que va como sedimentando capas, y aquí es muy interesante la fuerte presencia del francés en la que pensaba, a propósito de lo de Pinto, ¿no? Como un sedimento que es un sedimento profundo del inglés, incluso del inglés actual, ¿no? El adverbio very en inglés, you are very beautiful, viene de verité, ¿no? Es una palabra francesa, es de origen francés y la usan los ingleses todos los días. Hay un fondo, hay un sedimento de otras lenguas en el origen de una lengua y es muy interesante que Pinto piense así, ¿no? El español de España, ¿no? En relación con la lengua que hablamos los argentinos, con el idioma de los argentinos. Por suerte para Inglaterra, el príncipe Hal tiene otro papá, además de su papá natural, que es su papá putativo, el extraordinario Gordo Falstaff, con el que se encuentra en las tabernas y en los caminos y en los prostíbulos, que cuando aparece por primera vez, y el contraste entre estos dos arranques es extraordinario, con la siguiente frase: Now, Hal, what time of day is it, lad? Una frase compuesta por 9 palabras sajonas y monosilábicas. Si las palabras francesas son rebuscadas y tienen siempre muchas sílabas, las palabras sajonas son monosilábicas, intensas, cantarinas, sonoras, ¿no? Estuve leyendo sobre esto, porque no sé bien por qué me metí acá,
pero me parece que es una preocupación muy parecida a la que tiene Pinto o a la que tiene Mara, recuperando a Pinto en relación con las capas que se van sedimentando en la formación de un idioma. La cuestión del francés y de las lenguas sajonas en la composición del inglés moderno es muy interesante. Aprendo por ahí, leyendo en alguna historia de la lengua inglesa, el modo en que el francés está presente hoy en el inglés en muchos universales y el modo en que las viejas lenguas bretonas están presentes en los nombres de los particulares. Animal es francés, pero dog, cat, fox, todos monosilábicos, son sajones, ¿no? Color es francés, pero black, white, blue son monosilábicos y sajones. Todo eso es muy interesante. Al final de toda esta historia, cuando el príncipe Hal se convierte ya en Enrique V, da el famosísimo discurso de Agincourt frente a las tropas formadas que en minoría numérica harán pelota a los franceses y conquistarán a Francia para Inglaterra, y ese discurso es extraordinario porque al mismo tiempo que está toda la retórica de un rey que dice state, que dice army, cuando se refiere a los soldados los llama band of brothers, banda de hermanos, banda, que era lo que componían con el gordo Falstaff y con todos los atorrantes de Enrique IV, primera y segunda parte, cuando asaltaban los caminos y todo lo demás. Entonces, la lengua del Estado moderno como una articulación, como una yuxtaposición, ¿no? Y ahí aparece, por supuesto, la idea de hegemonía, y ahí aparece Gramsci, y ahí aparece todo lo que querramos. Bueno, pensaba en esto en relación con los problemas que tiene Pinto, para pensar una lengua que también está en formación y en la interesantísima provocación de Pinto de decir, el castellano, nada menos que el castellano, es un sedimento que está allí en el fondo de una lengua que no es el castellano y que por lo tanto tampoco debe llamarse así, que es la lengua que hablamos los argentinos y las argentinas. Me parece una idea muy potente, muy dinámica y extraordinariamente política, ¿no? Sobre la lengua, y ese carácter político es el que prima en todos estos escritos de este hombre Pinto, a quien me alegra haber conocido, y es lo que le interesa, habiendo leído otras cosas de Mara sobre estos asuntos, es lo que le interesa a Mara del problema del lenguaje, de la cuestión del lenguaje, ¿no? Del lenguaje como cuestión. Si el lenguaje es una cuestión, si la lengua nos plantea preguntas y problemas, es porque está allí la política, ¿no? De modo que me parece lindísimo esta entrada que nos proponen los textos de Pinto seleccionados por Mara para pensar este viejo problema, ¿no? De la lengua de los argentinos. Muchas gracias, Che. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué lujo escucharlo, ¿no? Pasar por todos los temas. No sé, Mara, si le querés eh, responder algo o querés comentar algo. Yo, bueno, particularmente quería que nos cuentes un poco sobre el armado del libro. Creo que es algo que a todos los que se conectaron quizás les pueda interesar, ¿no? Cómo vos hacés este montaje del archivo de Pinto, ¿no? Y por qué los textos que seleccionás. Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy todavía un poco conmocionada. Tomé notas así, también, ¿no? Es como un montaje heterogéneo de elementos. Eduardo, muchísimas gracias por estar, por tu mirada singular, arbórea, que abre, anotaba esto del el archivo como en la relación con los tiempos, con las temporalidades, una especie de viaje policrónico donde uno permite, ¿no? Es como una navegación yendo al siglo XVI, volviendo a esto, ¿no? Esos momentos de navegación y exploración de nuevos horizontes, y hay algo de este rodeo, palabra ahí altuseriana del rodeo, y también de una palabra de estas odiseas, ¿no? De los viajes, de entrar a cuestiones vinculadas con la lengua, desde miradas, preguntas, articulaciones, formas de cuestiones, en el sentido de preguntas y problemas, formas de pensar,
que están un poco corridas respecto del centro de la producción de conocimiento estabilizado sobre el lenguaje. No sé, quienes somos lingüistas y vivimos en ese mundo hace muchos años, hay algo de entrar por otro lugar, de esta policronía, de esta interrogación de articulación con la política, pero también con la poesía, con una forma rítmica de, de, de traer el significante, forma lingüística. Me pareció hermoso. Eduardo, te quería agradecer enormemente. Para mí es una alegría, pero además es eso, es la articulación entre historia, archivo, poética, intervención política en el hoy, en la forma de leer los textos de otrora que no son tanto de otro tiempo. Antes de decir algo más sobre el proceso, digamos, de producción, también quiero agradecer un poquito, además de Eduardo y su lectura hermosa y su voz ahí policrónica, Lucila es así como casi en coautoría el trabajo de producción de este objeto que es el montaje de textos de Pinto. Bueno, ya te lo he dicho, pero quiero que sepan todos que el trabajo que hace Lucila no es un trabajo solamente de edición, es un trabajo de creación, de interrogación, de acompañamiento. Ahí hay una articulación entre una inteligencia precisa, también una forma poética, ética, y muy agradable de intervención. La verdad, una experiencia increíble la producción de este libro, que tuvo idas, vueltas, recortes, lecturas, relecturas. Fue en diálogo que este material se produjo. Tiene que ver con un principio general que también va un poco a contramano de este libertarianismo, que de libertario no tiene nada, los libertarians, o el libertarianismo actual, del primado del individual y la falta de lazo, ¿no? Como representación o como imaginación, no porque no haya lazo. Pero la verdad es que todo texto es colectivo, todo texto está entramado de manera colectiva. A veces uno lo procura, lo busca y está ahí funcionando, y a veces simplemente acontece como quien no quiere la cosa, que esos otros elementos colectivos se inscriben, se entraban, aparecen, reaparecen en los textos que leemos y en los textos que producimos y en los montajes que producimos. Bueno, este es un texto abiertamente además polifónico y grupal. Está Lucila, está Pinto, está Ana Lidia también, con el trabajo vinculado a la editorial, y además todo lo que tiene que ver también con mis lecturas previas sobre exhumación de los archivos. Está también Reinesi, que además presentó en su momento otro libro que yo también armé. A mí me gusta esta idea de armar libros. Esto de armar libros con archivo es un poco además una dimensión lúdica que no, por lo menos me permito en el orden de la investigación y de la disponibilización, producción de conocimiento. Creo que tiene algo de eso, de jugar con Legos, en todos los sentidos que el Lego trae, pero de jugar, de armar, de mover, de montar, es decir, de poder trabajar en términos procesuales los materiales, y también con la articulación entre un análisis y una puesta pública, una publicación en el sentido de una puesta en público de un conjunto de materiales. Así que ahí van mis diversos agradecimientos. No está exenta de este trabajo la UNL, porque la Universidad Nacional del Litoral, particular en el doctorado en letras, donde además doy clases, y donde he tenido numerosos diálogos con Cintia Carrió, sobre las lenguas, sobre las formas de trabajarlas, entre otras cuestiones. También participó de este proceso mío de los últimos años. Bueno, nada, queda ahí porque es amplio el mundo de los agradecimientos. Respecto de la producción, retomo algo de esto de hacer libros con textos. No, es raro por momentos, porque no es una antología, no conozco mucho, no he reflexionado, conozco antologías, pero no he reflexionado, producido
análisis sobre la antología como forma de disposición de los materiales, yo esto lo llamo libros de archivo, en los cuales a partir de conjuntos de materiales dispersos por distintos motivos, hay ahí sí una especie de articulación, esto que decía Eduardo, que hay un problema que yo le pongo a los textos, también en el caso de Pinto y yo tenemos un encuentro ahí, un encuentro fortuito pero persistente, y entonces el modo de organización, no solo la selección, sino el modo de disponer los textos, en este caso fue un poco más cronológico que en otras publicaciones, pero aún así, ¿qué entra primero? ¿Qué entra después? ¿Cómo se vinculan los fragmentos, los elementos? ¿Qué tipo de relaciones se tejen entre los materiales del archivo reunido? Es una pregunta analítica y es efecto de un trabajo de análisis, de alguna manera. En algunos casos hay una hipótesis, en este caso hay una hipótesis de trabajo. Los materiales y las publicaciones de Pinto exceden con creces, sobradamente, la selección, la pequeña selección y la organización, la disposición que elegimos para este volumen en particular. Y hay ahí eso, una propuesta de lectura, un gesto de lectura, un modo de trabajar los materiales. Por eso siempre está la pregunta sobre la autoría del volumen en su conjunto. Es decir, ¿hay autoría en el montaje? ¿Hay un gesto de una marcación? Es extraño, digo, son textos de, no sé, a veces aparece como selección de tal, ¿no? O eso, o hay un gesto analítico de autoría, de especificidad en los modos de leer, de cortar, de organizar, de proponer en quien realiza esa disposición, o ese montaje o esa disposición, que creo, insisto, va más allá de la selección, sino que también pone en juego los sentidos que propone o que puede abrir una forma específica de organización del material. Uno puede poner en serie, no sé, todas notas de una misma revista, punto, cerrar ahí. En este caso hay una unidad producida por un nombre, por una autoría anclada en un nombre específico. Hay otros montajes de archivo que produzco de manera más heterogénea en cuanto a esos imaginarios de unidad nominales, o supuestamente los efectos de referencialidad, pero en este caso hay algo singular. Yo me empecé a topar con textos de Pinto, perdón, voy a interrumpir lo que está diciendo porque anoté algo al respecto, que Eduardo decía, es un personaje ignoto, no para los expertos en esto, pero no, que es un personaje ignoto en general. Yo encontré el nombre Pinto en una nota al pie, en un artículo muy breve, casi un texto, un ensayito breve de Ángela Di Tullio y Yvonne Bordelois, en una nota al pie, y una referencia como muy específica. No fue a través de otras lecturas que yo llegué a estos materiales, sino en realidad buscando realmente otra cosa. Yo estaba buscando legislación, confieso, estaba buscando realmente otra cosa. Estaba buscando legislación política lingüística y modos estatales, estatalizados, institucionalizados, de regular, predicar acerca de la lengua, en particular en la década del 40, del 30, del 40, del 50. Y me topé, no una, sino muchas veces, con materiales diversos firmados por Luis E. Pinto, y cuando digo firmados por Luis E. Pinto, quiero decir firmados por Luis E. Pinto, con una firma manuscrita, dejados probablemente por Luis Pinto en diversas bibliotecas, y además editados también por esos sellos editoriales en torno periféricos, del Círculo Leales y Pampeanos de Avellaneda. Hay otro que es el sello llamado Nueva Vida. En fin, fue como produciendo sellos. Yo, que soy una persona que no puedo evitar la constitución estructuralista en el sentido como más específico, tengo muy pocas preguntas por las biografías. En general con Lucila tuvimos ese intercambio respecto de quién fue, y yo no tengo idea, porque tiendo a trabajar
muy greimacianamente, con ese precepto greimaciano de que hors du texte point de salut, que fuera el texto no hay salvación. Hay algo de eso que a mí me atrapa, me convoca, me deja atrapada, entramada en la materialidad textual y me olvido del problema de las trayectorias, de las biografías, no porque sea irrelevante, sino porque realmente me olvido. Me pierdo en otro tipo de materialidad. Entonces, al ir encontrándome con este volumen y con la insistencia, una insistencia tremenda y con unas formas de intervención insistentes también, esas formas de neologismos, las formas de la polémica, la intervención sobre la ortografía, pues algunas cuestiones sarmientinas, artianas, eso de intervenir ferozmente sobre dimensiones formales, institucionalizadas de la forma de escribir. Me fui topando con un volumen de materiales. El primero fue sobre el segundo plan quinquenal. Yo estaba buscando esos planes de gobierno, legislación. Y el primero fue un texto de Pinto que no está en esta selección, porque salió en otro libro previo sobre lengua y peronismo, que es La lengua nativa y el segundo plan quinquenal, que fue la única vez en que lo leí contento a este buen hombre, es ahí acompañando las proposiciones del segundo plan quinquenal. Y a partir de ahí empecé a encontrar en el Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, en fin, en diversos lugares materiales firmados por Luis Pinto, firmados materialmente, con su nombre ahí funcionando, con sus sellos periféricos. Y entonces me interesó retomar o dejar que funcione el efecto de unidad que opera al traer un nombre, al traer una firma, que en otras investigaciones, en otros trabajos yo desarmo, desmonto, dejo que se disperse un poco la unidad imaginaria del autor. En este caso, cuando yo empecé a traer textos de Pinto a congresos, a eventos académicos, científicos, etc., la idea de lo académico en general, me cuesta un poco, pero científico, epistémico, pongámosle, de discusión, etcétera, siempre la pregunta era, ¿y por qué esto es relevante? ¿A quién le importa, básicamente? ¿No? ¿A quién le importa esto que dice esta persona que es un ignoto, que no es una figura relevante? Y entonces, a partir de eso, empezó la pregunta sobre, bueno, ¿a quién le importa o por qué podría ser relevante? ¿O qué es lo que trae de relevante traer este material a un lugar más institucional o de circulación más institucional? Fue en 2012, creo que la primera vez me dijeron, pero esto, ¿por qué? ¿A quién le importa? Y además de la pregunta por la materialidad específica del texto, que ya le da una importancia, tiene esta dinámica de que es la polémica, el combate, el debate, pero el combate más que el debate, que trae voces centrales entramadas al interior de estos textos que buscan combatirles. Bueno, esto es un poco, no sé si dije algo, Lucila, que encontrás ahí que podría llegar a aportar algo a tus preguntas, pero fue un proceso así como en capas, un poco esto de toparse con un material que aparecía de manera insistente y que se volvía relevante. Bueno, yo creo que Eduardo lo dijo mucho mejor, se volvía relevante en tanto ebullía en esos textos una pregunta, un problema, una cuestión, en el sentido quaestio también, aristotélica, ¿no? Esa cuestión que organiza el quehacer deliberativo. Es decir, es política, además también en la pregunta de la retórica política clásica aristotélica de qué conviene al bien común, qué conviene a la república, qué conviene a la cosa pública. En este caso, en torno de la ley. Entonces, claro, la insistencia, la persistencia o algo de la cuestión colocada, bien de los años 40 y 50, que captura algo de eso, pero algo de las formas también, que en el trabajo de los pliegues polifónicos que trae la polémica y que trae el combate, también aparecían esos trazos de las voces centrales, en esa relación centro-periférica en centro-periferia en los modos de producción del saber autorizado.
bueno, algo de eso me interesó mantener en el nombre. No sé si... Además me divierte muchísimo hacer archivo. Y me divierte mucho montar los materiales, jugar, organizarlos, reacomodarlos, poder abrir una especie de caleidoscopio, tener una conciencia respecto de lo inestable que esas organizaciones portan. O sea, no tiene la forma de un corpus con la idea que suele otorgarse a esa noción de antemano, sino más bien de una posible disposición que da cuenta de una lectura de un cierto momento y que está como constituido por piezas que bien pueden moverse, reacomodarse, incorporarse para otras formas de lectura. Me encanta, Mara. Bueno, muchas gracias también. Cuando charlábamos con Mara sobre el libro, yo pensaba que ese prólogo, esa introducción que hace ella, es un tratado metodológico también de cómo pensar corpus posible, ¿no? Y nosotros, si bien los textos de Vera siempre insistimos con que los destinatarios puedan ser los estudiantes de escuelas secundarias, estudiantes de instituto de formación docente, también estudiantes de carrera de posgrado, porque no, digo, en distintos niveles uno puede tomar uno de los textos de Pinto y recoger, no sé, desde una polémica, como mencionaban, por la ortografía, cuestiones como más, o sea, distintas capas, ¿no? También como de distintos problemas, pero digo, esa introducción de Mara para mí es una cuestión metodológica muy potente para pensar, o sea, modos posibles de pensar el archivo y trabajo ahí con el montaje, como decía al principio, de una manera tan singular como hace ella. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, alguien que quiera hacer algún comentario sobre el texto, sobre algo que hayan dicho Eduardo o Mara, o si quedó algo por ahí suelto. Yo mientras preparan las preguntas, quiero hacer un comentario. Primero, la felicidad que me da verlos a todos, amigos queridos que están ahí acompañando también, que me emociona mucho verlos. Es maravilloso escucharlos. La clase que dieron es fantástica. Yo creo que está buenísimo esto que se inventó Ivana con la librería abierta a partir de la pandemia, porque nos va a permitir enviar, son muchas categorías de Rihanna del envío, enviar a esta clase. Sí, es fascinante leerlos a ustedes dos, porque bueno, ya saben, les he dicho muchas veces, sobre todo se lo dije más a Eduardo, a Mara te lo dije menos, pero sí es fascinante leerlos a ustedes dos, escucharlos es rock and roll puro, gracias por ponerle rock and roll a la UNL, es maravilloso lo que hicieron esta tarde. Pero por supuesto yo no, al lado de Lucila, de todos los lingüistas que hay acá, no voy a decir nada sobre el libro, por favor, pero sí quiero insistir en un gesto ético-político de ustedes dos que me emociona. Me emociona ver las intervenciones de Mara en un grupo que creamos cuando le hicimos campaña a María Pechén, y vieron que yo soy re obvia con mi posición política. En un grupo de WhatsApp, y me emociona el modo en que Mara, por ejemplo, se atreve. Yo no me atrevo como directora de Vera, porque la verdad que es bravo el grupo, así que yo no intervengo. Es más, el celular tiene el nombre de mi pareja, así que ni siquiera está mi nombre en el grupo. Y el modo en que Mara milita lo público, la gestión, las cosas que hacemos en Vera y demás. Y de Eduardo, quiero resaltar algo que le contaba a Lulita, a Lucila el otro día, que me emocioné cuando editamos el libro maravilloso que acaba de sacar en Vera Cartonera, donde acuña el término libertariano para diferenciarlo de la idea de libertario. Bueno, no voy a hablar del libro de Eduardo, imagínense después de la clase que dio yo hablando del libro de Eduardo, es una banalidad total. Pero quiero sí contar algo que por supuesto Ivana ya sabe también. Me emocionaba la seriedad con que se tomaba el trabajo. Lo señalo porque es algo que no siempre sucede cuando hablamos de una persona así conocida y con tanto reclamo de participación y tan comprometido. Yo, el último intercambio, para que se den una idea, era un punto que se me había pasado al lado de los créditos. Yo decía que a este nivel cada coma daba lugar a un espacio así. Bueno, el compromiso que Eduardo tiene en venir a la Feria del Libro de Santa Fe, se vio, va a ser un viaje, bueno, kilométrico de un lado al otro, solo para venir a conversar un ratito a la Feria del Libro.
Y vuelvo a algo que planteaba Mara, que tiene que ver con lo que no cuenta para el poroteo académico, pero que sin embargo vale la pena porque hace bien a no sé qué cosa, pero hace bien, hace feliz hacer este tipo de intervenciones y demás. Así que nada, agradecerles la clase, los libros, la conversación y la resistencia política. Y uso deliberadamente esos términos porque está bravo, digamos. Bueno, no sé si hay alguien, gracias Analía también. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no ya estaríamos en tiempo porque la presentación estaba pensada para 50 minutos, 60, para después poder subirla, para que esté disponible también para que otros y otras puedan verla después, en diferido. Bueno, por mi parte agradecerles nuevamente, bueno, Amara, enormes gracias. Gracias ahí Maggie, Marisa, veo caras conocidas y amigas. Gracias por estar, por acompañar. Y las esperamos también a publicar en la colección de Vera. A todas. Bueno, muchísimas gracias Eduardo. Muchísimas gracias Mara. Gracias, che, una alegría, una alegría. Eduardo, nos vemos en Santa Fe en la Feria del Libro. Por Y, supuesto. bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. gracias a todos, a todas, a todos. Gracias, Eduardo. Me encantó. Al contrario, gracias, che. Muy lindo trabajo. Gracias.